Hola, bienvenidos a Tailandia. Queremos mostrarle un país con mucha diversificación cultural. El Reino de Tailandia es uno de los 49 países que componen el continente asiático. Su capital y ciudad más poblada es Bangkok. Está ubicado al este de la subregión sudeste asiático, limitando al este con Laos, al sureste con Camboya y el Golfo de Tailandia, al sur con Malasia y al oeste con el Mar Andamán y Birmania. Posee una extensión de 513.120 kilómetros cuadrados. Tailandia cuenta con diferentes provincias. Al norte, Chiang Mai, Chiang Rai; noreste, Amman Charoen, Buriram; al centro tenemos a Bangkok, la capital; al este, Chachoengsao; al sur, Champong Krabi. La bandera está formada por 5 franjas horizontales de color rojo, azul y blanco. Simbolizan la nación, la región y el monarca. Esta bandera, su versión, se adoptó el 28 de septiembre de 1917. Se conoce como Tong Trairong, que significa bandera tricolor. Mediante la información económica podemos encontrar que su población está en 68.863.514 habitantes. Su moneda son los bahts, su religión es el budismo, su Producto Interno Bruto está en 367.814 millones de euros, su Producto Interno Bruto per cápita son 5.341 euros, su deuda total son 173 millones de euros y su tasa de desempleo al segundo trimestre de 2017 es 0.9%. Ahora vamos a hablar sobre la cultura tailandesa. Ha recibido importante influencia de la India, China y Camboya, así como de las culturas prehistóricas vecinas del sureste de Asia. Está también marcada por el budismo, el hinduismo, el animismo y las migraciones desde China y el sur de la India. El idioma oficial de Tailandia es el Thai, una lengua Thai Kadai emparentada con el Lao, Shan en Birmania y otras lenguas menores habladas en el arco que va desde el Hainan y Yunnan hasta la frontera con China. La lengua normativa está basada en el dialecto y se escribe empleando el alfabeto tailandés. Esta escritura es un sistema abugida evolucionado desde la escritura camboyana. La religión predominante en Tailandia, siendo practicada por el 95% de la población, es el budismo Theravada, que incluye la tradición tailandesa del bosque. Existen minorías de musulmanes con el 4.6%, cristianos con el 0.7% y otras religiones, incluyendo comunidades judías. La cocina de Tailandia es muy reconocida por mezclar 4 sabores fundamentales: el dulce, el picante, ácido y salado. Para lograrlo se usan muchas hierbas, especias y frutas. La vestimenta tradicional tailandesa, que significa literalmente vestimenta thai, puede ser usada por mujeres, hombres y niños. Las mujeres del norte y noreste suelen llevar un sin. La vestimenta tradicional de los hombres comprende un chang keben o pantalones, una camisa con diseño raj. Los hombres tailandeses del norte pueden vestir un sado o un saco. En ocasiones formales, las personas pueden escoger llevar un traje nacional tailandés formal. La danza tailandesa es un arte popular que se baila en fiestas, bodas y es llena de gracia de expresión. Esto con base a sus costumbres, religión, actividades sociales, creencias populares y tradicionales en Tailandia. Que destaca, sorprende y encanta a quien la presencia, por los delicados movimientos de las bailarinas, por sus peinados y por utilizar unos atuendos atractivos, decorativos y con mucho colorido. Ahora vamos a hablarles un poco de la historia de Tailandia. El sitio arqueológico en Ban Chiang es considerado un asentamiento importante en los años prehistóricos de Tailandia. Se ha determinado una antigüedad de hasta 3.600 años antes de Cristo en varios objetos encontrados en ese lugar. El origen de la etnicidad de los tailandeses es oscuro. De estirpe mongola y emparentados con los vietnamitas, fueron emigrando desde las montañas hacia las llanuras del sur hasta atravesar el río Mekong durante el siglo IX de nuestra era. Un grupo conocido por Thai Yai o grandes tailandeses se estableció en el valle de Salwen. Otros, los pequeños tailandeses o Thai Noi, se alinearon
en Lagos y Siam. Los tailandeses han demostrado a lo largo de su historia una extraordinaria capacidad de absorción de culturas con las cuales han entrado en contacto. En el siglo XIII, como consecuencia de la decadencia de Angkor, se produjo la expansión tailandesa. Se constituyeron de esta forma los herederos de la civilización Khmer, influenciados por el budismo procedente de Ceilán. En tanto, los laosianos, pueblo estrechamente emparentado con los tailandeses, fundaban el estado de Delanchán hasta principios de la segunda mitad del siglo XIV. Esta fecha coincidió con el inicio del estado tailandés de Ayutthaya, monarquía absoluta con que múltiples incidencias subsistió hasta 1776, cuando fue atacada por los birmanos. Ayutthaya había sido una de las ciudades más civilizadas de Asia Sudoriental durante casi 4 siglos y había batido a los Khmers en la toma de Lobek en 1594. A la reunificación del reino siamés de Ayutthaya siguió la fundación de la dinastía Chakri en 1782, con sede en Bangkok. Bajo el reinado de Rama I el Grande, la dinastía Chakri, se inicia la era actual de la historia tailandesa. Es el único país del sudeste asiático que nunca ha sido colonizado por una potencia europea, lo cual se ve reflejado en su nombre, que significa país libre. En los últimos 70 años, los militares han tenido un papel muy activo en la política del país. En 1932 se dio un golpe de Estado que puso fin al absolutismo de la monarquía. El rey Prajadip, que siguió gobernando hasta 1935, estableció un régimen constitucional. Después de que la monarquía tailandesa perdiera el poder absoluto del Estado en 1932, en la actualidad el rey continúa teniendo cierta influencia en determinados campos políticos y ha demostrado su autoridad, audacia y brillantez, resolviendo problemas en los peores momentos de la nación, ganándose así la admiración de todo el pueblo. Desde 1932 se ha sucedido una serie de gobiernos militares o fuertemente influenciados por la clase castrense. El ejército controló el país durante la década de 1980. El gobierno del soldado político, el general Prem Tinsulanonda, disfrutó de un periodo de estabilidad política y económica. En 1988, Prem fue derrotado en unas elecciones justas por Chatichai, líder del partido Chat Thai, quien formó un ejecutivo dominado por empresarios provinciales bien relacionados. Se retiró el poder a los burócratas y se inició la transformación de Tailandia en la economía del tigre asiático. En 1992 el general Suchinda se nombró a sí mismo primer ministro. Ello provocó el rechazo de la población, al que siguió un enfrentamiento entre civiles y militares conocido como el Mayo Negro. El año 1997 supuso el comienzo de la crisis económica asiática. La economía del país se hundió a causa de la deuda externa, una burbuja inmobiliaria y la devaluación de la moneda. En el 2000, la economía tailandesa empezó a salir de la crisis. Thaksin, un multimillonario de las telecomunicaciones y antiguo policía, ganó las elecciones en 2001 con su partido Thai Rak Thai, tailandeses que aman lo tailandés. Thaksin, empresario y político hecho a sí mismo, enseguida cumplió sus promesas de desarrollo rural, que incluían el alivio de la deuda agraria, la inyección de fondos en las zonas rurales y una atención sanitaria barata. En el 2004, un tsunami como consecuencia de un terremoto en el Océano Índico dejó al menos 20.000 muertos en el país. En el 2006, Thaksin fue acusado por abuso de poder y de favorecer sus intereses personales, en particular con la venta de la empresa familiar Lashin Corporation al gobierno de Singapur por 73.000 millones de bahts, lo que supuso unas plusvalías libres de impuestos gracias a las leyes que él mismo había dictado. Los manifestantes exigieron su dimisión en Bangkok y el 19 de septiembre de 2006 el ejército dio un golpe de estado sin víctimas que mandó a Thaksin al exilio. En el 2011 se celebraron elecciones generales en el partido Pheu Thai, aliado político de Thaksin, obtuvo la mayoría.
En enero de 2014 se declaró el estado de excepción en la capital. Al mes siguiente, las elecciones generales anticipadas fueron boicoteadas por la oposición del Partido Demócrata. Ante los esporádicos estallidos de violencia entre los partidarios y detractores de Jean-Luc, esta y 9 de sus ministros fueron obligados a dimitir por el Tribunal Constitucional el 7 de mayo. 2 semanas más tarde, el ejército dio un golpe de estado y se hizo con el poder por 13ª vez desde 1932. El sistema actual de gobierno de Tailandia es la monarquía constitucional. El primer ministro actúa como líder del gobierno, mientras que el rey o un monarca heredero desempeñan un papel de jefe de Estado. El gobierno tailandés también cuenta con un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo se divide en dos: Cámara de Diputados y Senado. La Cámara de Diputados tiene 480 miembros. 400 son elegidos a través de votación del electorado y 80 miembros restantes, también conocidos como representación proporcional o votación paralela. Ambos miembros sirven por un periodo de 4 años. El Senado está representado por 150 miembros, 76 son electos, uno por cada provincia, y los 74 restantes son escogidos a través de la nominación del Comité de Selección del Senado. Los senadores permanecen en su cargo por 6 años. El Poder Judicial está compuesto por jueces seleccionados por el rey. Cada juzgado está bajo la supervisión del Ministerio de Justicia del país. Existe también un tribunal constitucional. El Tribunal de Apelación está dividido en distritos con 3 jueces para cada juzgado. Queremos agradecerles la atención prestada para este video, un viaje a Tailandia sobre su historia y cultura.